Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy el profe Silvio Piñango. Bienvenidos a graduate.cl y hoy hablaremos de las teorías asociadas a la creación del universo. Desde que nació el universo tuvimos que esperar 13.700 millones de años para que el hombre volviera su mirada hacia las estrellas. Y asombrado se preguntara, ¿de dónde venimos? Pero también qué somos, quién nos creó y por qué estamos aquí. Para responder esa pregunta, el hombre primitivo imaginó una rica mitología que mezclaba las cosas que veía, los fenómenos que observaba, la lluvia, el rayo, el sol, la luna, las estrellas, los eclipses. Pero también incluyó sus terrores, sus miedos a lo desconocido y los condimentó con cosas de su invención. La brujería, la magia. Creó en su mente monstruos, demonios, pero también héroes y los puso en el cielo y los representó en las estrellas. Pero fue solo después que transcurrieron unos 200.000 años que pudo dar respuesta a la pregunta, ¿quién creó todo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y para qué? Los sumerios, habitantes de la región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates en Asia Menor, fueron los primeros en tener una cosmología y una cosmogonía propias para explicar el origen del universo. Según los sumerios, Namu, la diosa principal y el principio creador, dio la vida a An y Ki y les dio el cielo al primero y la tierra a la segunda. Su hijo Enlil, el dios más poderoso, creó el aire, la tormenta y separó el día de la noche. Enlil creó también animales y plantas, mientras su hermano Enki creó a los hombres, que luego poblaron cada rincón de la tierra. La mitología sumeria relata que los dioses crearon a los hombres para que éstos les sirvieran. An, Enlil y Enki forman la Trinidad Suprema y más poderosa del cielo sumerio. Las creencias de los sumerios, por su antigüedad y por la extensión de tierras que llegaron a dominar, influyeron grandemente en otros pueblos como los hebreos, los egipcios o los griegos. Los griegos crearon a partir de las creencias de otros pueblos con quienes tuvieron contacto, por ejemplo los sumerios, una extraordinariamente rica mitología. Y es así porque para los griegos los dioses eran muy importantes. El mayor y más poderoso de los dioses griegos fue Zeus. Era considerado el padre de todos los dioses y hombres. Pero la diosa de la creación fue Eurínome, quien, tomando la forma de paloma, depositó un huevo que fue fertilizado e incubado por Ofión, el titán serpiente. Al eclosionar el huevo, de él surgen el universo y Cronos, el tiempo, Urano, el cielo, y Gea, la tierra, quienes darán vida al resto de los dioses y hombres. La mitología griega es la base, a su vez, de muchas otras creencias. Sus mitos fueron asimilados y adoptados por los romanos, que los extendieron de Europa, Asia y el norte de África, y de ellos pasaron al cristianismo. La mitología de los egipcios fue también muy rica. Los egipcios fueron otra civilización antigua que alcanzó un gran poderío en su época, y como civilización poderosa y conquistadora estuvo en contacto con otras naciones. Las creencias de estos pueblos fueron absorbidas por los egipcios y estos, a su vez, aportaron las suyas a esos pueblos. El resultado fue una mitología de la creación del mundo que nos recuerda otras. Según los egipcios, Ra engendró dos dioses, Shu y Geb, y dos diosas, Tefnet y Nut. Shu y Tefnet, a su vez, dieron origen a la atmósfera, apoyándose en Geb, que se convirtió en la tierra. Además, elevaron a Nut, que se convirtió en el cielo. Geb, la tierra, y Nut, el cielo, a escondidas de Shu, se casaron
Shu se sintió celoso, los maldijo y se interpuso entre ellos para siempre. Suena a telenovela, ¿no? Pero no solo en Europa y Medio Oriente nacieron mitologías que quisieron dar explicación al origen del mundo. En Asia nacieron historias que trataban de dar explicaciones al origen de todo. Pero las culturas prehispánicas del Nuevo Mundo tampoco se quedaron sin sus creencias de la creación, aún siendo posteriores, y sin su mitología repleta de dioses que gobernaban fenómenos naturales y vidas humanas y animales. Los aztecas, habitantes de América Central y una de las principales civilizaciones precolombinas, tuvieron una rica mitología que comenzaba con la creación del mundo. La mitología azteca es heredera de muchas de las leyendas de los mayas y estos a su vez de otras civilizaciones más antiguas y primitivas. Para los aztecas el mundo no se creó una sola vez, sino cuatro, y las cuatro veces tuvo que ser destruido por deficiencias. A la quinta, los dioses se sintieron satisfechos y es el mundo en que actualmente vivimos. Para los aztecas, el principio creador residía en Ometeotl, quien creó el principio masculino Ometecutli y al femenino Ometzihuatl. Ellos crearon el primer mundo. Los otros habitantes originarios de América también tenían sus creencias acerca del universo y la creación. Los incas del Perú creían que antes del mundo todo era oscuridad y que Viracocha, el dios supremo, nacido de las aguas del lago Titicaca, creó el cielo y la tierra. Hizo varios intentos, pero ninguno le pareció bueno y los destruyó hasta que en el último intento creó a los hombres a su semejanza y a todas las criaturas y plantas que hoy existen en el mundo que habitamos. Y así llegamos a la actualidad. Aunque todavía persisten ideas diferentes en algunas comunidades primitivas aisladas, y también existen personas del mundo moderno que creen en ellas. La idea no científica prevaleciente en la actualidad es la judeocristiana, y esta es la más conocida. Para los cristianos antiguos y para algunos grupos actuales, el mundo fue creado en 7 días. En su mayoría, estas creencias provienen de los libros sagrados hebreos. Antes solo había oscuridad y caos. Dios, el Creador, puso orden en las cosas. Al principio creó el cielo y la tierra, y en el transcurso de 7 días creó la luz, las aguas que llenaron la tierra, separó las tierras de las aguas, creó las plantas y los animales que pueblan la tierra, y por último creó al primer hombre y a la primera mujer. En la actualidad, tanto los líderes de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas y la mayoría de los fieles toman las escrituras bíblicas desde su simbolismo y tratan de actualizar todas esas creencias, acercando la religión a la ciencia y en algunos casos tomando elementos de ambas y fusionándolas. A partir del Renacimiento en el siglo XV, las ideas científicas fueron tomando auge, algunas veces cuestionando las ideas de la Iglesia. Al principio fue difícil, murieron a causa de ellas, pero con el correr del tiempo, estas fueron tomando fuerza hasta llegar a nuestros días, en que son plenamente aceptadas. Hacia 1514, Nicolás Copérnico se atrevió a proponer que la Tierra no era el centro del universo. En ese lugar puso al Sol. Esto contradecía uno de los dogmas más sólidos de la Iglesia. A comienzos del siglo XVII, Galileo Galilei propuso que la Tierra se movía alrededor del Sol, y no al contrario, apoyándose en los trabajos de Copérnico, por lo que fue citado ante el Tribunal de la Inquisición y tuvo que retractarse. Sin embargo, cuentan que luego de salir dijo: aún así se mueve, aunque esto no está documentado. Hacia 1609, Johannes Kepler enunció las leyes del movimiento de los planetas que podemos, en un ejercicio extremo de simplificación, resumir en que las órbitas de los planetas no eran circulares, sino elípticas.
Hacia 1867, Isaac Newton descubrió la ley de gravitación universal, y ello supuso un gran avance científico que llevaría a la propuesta de teorías científicas de la creación del universo. Ya entrado el siglo XX, en 1929, el astrónomo Edwin Hubble, observando las estrellas, se dio cuenta que en cualquier dirección que se mirara, éstas se estaban alejando de nosotros, lo que suponía que el universo se estaba expandiendo. Y si esto estaba sucediendo, entonces en algún momento del pasado todo estuvo reunido en un solo punto. Paradójicamente, quien introdujo el término Big Bang por primera vez fue un sacerdote belga, Georges Lemaitre, y habló sobre un pasado infinito del universo. Pero él no fue solo un sacerdote, porque también fue físico y matemático. Él defendió que sus teorías no necesariamente entraban en contradicción con las sagradas escrituras. Muchos otros científicos aportaron consciente o inconscientemente ideas y teorías que fueron construyendo el soporte de la teoría del Big Bang. Y uno de ellos fue el físico teórico Stephen Hawking, quien ha sido uno de los que más ha contribuido a la teoría. Algunos científicos pensaban que una singularidad, que es el nombre que se dio al punto donde estaba concentrada toda la materia del universo antes del Big Bang, era una exageración y no era posible por esta razón. Pero Hawking, junto con otros científicos, demostró teóricamente que la singularidad era imprescindible en un modelo que tratara de explicar el origen del universo y que estaba en concordancia con la teoría de la relatividad de Einstein. En relación a la pregunta de si existió algo antes del Big Bang, hay varias teorías que tratan de explicar este punto. Una de ellas dice que al ocurrir el Big Bang, no solo nació toda la materia y la energía del universo, sino que nació por primera vez el tiempo. Así que no tiene ningún sentido hablar de antes del Big Bang, porque sencillamente no hubo un antes, porque el tiempo como tal no existía. Otras teorías cercanas a la ciencia ficción, pero no por ello descartables, dice que antes del Big Bang existió un universo espejo, donde el tiempo transcurría al revés. Es decir, que no se cumplía el axioma causa-efecto, sino que en ese universo primero estaba el efecto y a consecuencia del efecto existía la causa. Esto implicaría un universo con entropía positiva, lo cual no es posible. Pero si este es el origen del universo, ¿no te has puesto a pensar en cuál será el fin del universo? Porque todo lo que tiene un comienzo debe tener un fin. Las teorías que explican el universo también tratan de explicar, en algunos casos, qué hubo antes del Big Bang. Entre las teorías más seguidas se tienen el Big Freeze o Gran Congelamiento. Esta teoría dice que al final todas las estrellas se apagarán, ya con el combustible totalmente agotado, y el universo pasará a la eternidad a 0 grados Kelvin. El Big Rip o Gran Desgarramiento dice que al final la materia se desintegrará en un mar de partículas dispersas y sin cohesión, que vagarán aisladas por un infinito oscuro y frío. El Big Crunch o Gran Implosión expone que al final de los tiempos la materia, ya sin energía para mantenerse separada y coherente, colapsará por efecto de la gravedad hasta convertirse en una nueva singularidad. El Big Bounce o Gran Rebote plantea que el universo ha pasado y pasará por una serie de Big Bangs y Big Crunch alternativos en la larga existencia del universo. La teoría de los multiversos propone la existencia de infinitos universos por fuera del nuestro, que poseen cada uno de ellos sus leyes físicas propias. Algunos son finitos y otros infinitos. Por último, la teoría del falso vacío
explora la posibilidad de que exista una región metaestable en el espacio que pareciera estar vacío, pero que en realidad contiene en su interior alguna forma de energía a nivel de fluctuaciones cuánticas. Pero esto ocurrirá, con suerte, en unos cuantos miles de quintillones de años en el futuro. Así que tenemos algo de tiempo para preparar una charla acerca de estos temas. Gracias por ver nuestro material. Yo soy el profe Silvio Piñango y hoy hablamos de las teorías asociadas al origen del universo y las cosmogonías de los pueblos originarios. Estamos en graduate.cl.